Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a aprender sobre la historia de la antigua Grecia. Este video será dividido en dos partes, debido a que la historia de Grecia es tan extensa que es necesario que la dividamos en dos para entenderla de una mejor manera. Esta va a ser un video bastante largo, pero con datos muy interesantes sobre una de las culturas más grandes de toda la historia. Comencemos. Bien. ¿Cuándo comenzó y terminó la antigua Grecia? Pues la antigua Grecia surgió en el siglo 7 antes de Cristo y terminó en el año 146 antes de Cristo. Es importante aquí resaltar que antes de meternos de lleno a la historia de la antigua Grecia, quisiera decirles los antecedentes de la zona. ¿Quiénes eran los que vivían allí? Pues la civilización griega existía como tal, estaba la Grecia, los minoicos, una milenaria civilización. Los minoicos existieron en el año 2000 y 1400 antes de nuestra era. Esta fue la primera cultura de la edad de cobre y la edad de bronce, aparecida en la isla de Creta. A veces se usan como sinónimos de minoica los términos cretense o minoana. Forma parte de las civilizaciones egeas, un término que engloba a un grupo de civilizaciones prehelénicas que se desarrollaron en la protohistoria en el espacio en torno al mar Egeo. Pero, lamentablemente, una serie de terremotos destruyó los centros palaciegos que formaban la civilización minoica, como Knossos, Festos, Somalia, así como muchas viviendas, lo que causó la destrucción de la civilización y su dominio sobre Grecia. Pero después de los minoicos surgió una nueva civilización, los micénicos. Estos vivieron en el año 1700 al 1100 a.C. Floreció a finales de la Edad de Bronce, alcanzando su apogeo entre los siglos 9 y 13 a.C. Su influencia se extendió no solo en el Peloponeso y las islas Cícladas, sino también en Creta. Pero, como toda gran civilización, los micénicos también cayeron. De hecho, este pueblo cayó debido a las invasiones de los dorios. Pero a ver, ¿quiénes son los dorios? ¿Quién fue capaz de derrotar a la gran civilización micénica? Pues eso ya lo veremos. Según los registros que se tienen sobre ellos, los dorios fueron un pueblo que provenía de los Balcanes. Es incuestionable que una población dórico parlante entró en el Peloponeso y en otras zonas de Grecia desde el exterior y se desplazó a la parte de la población previa, cambiando el dialecto principal de micénico a dórico. Sin embargo, se discute cuál fue el momento en el que se produjeron estas migraciones. Tradicionalmente se las hace coincidir con las destrucciones de los palacios micénicos en torno al año 1200 a.C. Los antiguos se referían a estos sucesos como el retorno de los Heráclidas. ¿Pero a qué me refiero con los Heráclidas? Pues los Heráclidas se dice que eran los descendientes del gran Hércules y ellos se les había prometido que gobernarían en Grecia, así que fueron para conquistarla. Así la civilización micénica cayó y los dorios se alzaron como los nuevos señores de toda Grecia. Después de esta invasión ya podemos empezar a hablar bien sobre el inicio de la antigua Grecia. La antigua Grecia se refiere al periodo de la historia griega que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, comenzando en el año 1200 a.C. y la invasión dórica, hasta el año 1146 a.C. con la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto. Se considera generalmente como una cultura seminal que sirvió de base para la civilización occidental. La cultura griega tuvo una influencia notable sobre el Imperio Romano, que la difundió a través de sus territorios en Europa, norte de África y Oriente Próximo.
Las civilizaciones de los antiguos griegos ha sido enormemente influyente para la lengua, la política y los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia, las artes, dando origen a la corriente renacentista de los siglos IX y X en el continente europeo y resurgiendo durante los movimientos neoclásicos de los siglos VIII y XXI en Europa y América. Bueno, ahora que ya sabemos esto, veamos algunos hechos en orden cronológico de las eras de la antigua Grecia. Pues bueno, tradicionalmente se consideraba que la época de la antigua Grecia finalizaba con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., dando comienzo al periodo helenístico. No obstante, se extiende desde el periodo de la Grecia antigua, muchas ocasiones para incluir hasta la conquista romana en el 146. Algunos autores tratan la cronología de esta era como un continuo hasta la llegada del cristianismo en el siglo IV, pero esta opinión es algo controversial. Ya que sabemos estos datos, vamos a ver cuáles fueron las eras en las que se divide la historia de la antigua Grecia. Pues primero tenemos la Edad Oscura, del 1200 a.C. al 750 a.C. Muestra diseños geométricos en la cerámica, pero no se tienen muchos registros sobre esta era que sean fiables. Después tenemos la época arcaica, del 750 al 500 a.C. Sigue mientras que los artistas creaban esculturas en posturas estiradas con la sonrisa arcaica, honríica. Se suele considerar que la época arcaica termina con la derrota del último tirano de Atenas en el año 510 a.C. Después entramos al periodo clásico, del 500 al 323 a.C. Ofrece un estilo distinto que después de considero como ejemplar, es decir, clásico. El Partenón se construyó durante esta época. Después tenemos el periodo helenístico, del 323 al 146 a.C. Es cuando la cultura y el poder de Grecia se expandió en Oriente Próximo y en Oriente Medio. Este periodo comienza con la muerte de Alejandro Magno y termina con la conquista romana tras la batalla de Corinto en el 146. Después tenemos ya la Grecia romana, comprendida entre la conquista romana y el restablecimiento de la ciudad de Bizancio, y su nombramiento con el emperador Constantino I como capital del Imperio Romano. La nueva Roma, renombrada Constantinopla, en el año 329 a.C. La antigüedad tardía hasta los inicios del siglo VI con el declive del politeísmo romano, frente del avance del cristianismo, al final de este periodo suele simbolizar con el cierre de la Academia de Atenas por parte de Justiniano I bajo el acto del edicto del año 529, que además prohibía el paganismo, el judaísmo y cualquier religión no cristiana. Ahora que ya sabemos esto, veamos un poco la organización política de Grecia. Grecia estaba dividida en lo que ahora conocemos como polis o ciudades-estado, esparcidas por toda Grecia. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes con gobierno y ejércitos propios. En griego antiguo estas poblaciones eran llamadas polis, pese a compartir esencialmente el mismo espacio geográfico, lengua y cultura, y la organización política de las polis era muy diversa. Incluyendo democracia, podemos ver que estas diferencias se pueden ver comparando Esparta y Atenas, dos de las más importantes ciudades de la antigua Grecia. Esparta era gobernada por reyes. A sus habitantes se les educaba para la guerra, por lo que debían ser fuertes y hábiles en el manejo de las armas. A las mujeres se les enseñaba también a luchar. Al igual que los hombres, tenían derechos y libertad para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas, los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra y las mujeres no iban a la escuela.
solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. Aunque la ciudad-estado era independiente y continuamente se enfrentaban, también se unían cuando eran atacadas por enemigos comunes, como el Imperio Persa. Ahora vamos a ver las grandes expediciones griegas. Tras las civilizaciones minoicas y micénicas en los siglos oscuros, entre el siglo VIII y el siglo VII a.C., la fragmentación existe en la Hélade, constituida en el marco en el que se desarrollan pequeños núcleos políticos organizados en ciudades. Pero no solo esto, también los griegos fueron una avanzada civilización de navegantes. Durante la época arcaica, la población grecia creció fuera de la capacidad de su límite en tierra arable. Según un cálculo, la población se multiplicó más de 10 veces entre el 800 y el 400 a.C., desde 800.000 hasta una población total estimada de 10.000 y 13 millones de habitantes. Hacia el 750 a.C., los griegos empezaron 250 años de expansión, colonizando todas las direcciones. Al este colonizaron primero la costa egea de Asia Menor, luego Chipre y las costas de Tracia, el mar de Mármara y la costa meridional del Mar Negro. Al final, la colonización griega llegó tan lejos que alcanzó el noroeste de las zonas de Ucrania y Rusia. Al oeste colonizaron las zonas de Iliria y Sicilia e Italia del sur, luego Francia del sur, Córcega y aún España del noroeste. También se establecieron colonias griegas en Egipto, Libia, en las actuales Siracusa, Nápoles, Marsella y Estambul. Empezaron como colonias griegas. Estas colonias desempeñaron un papel en la difusión de la influencia griega a través de Europa y también ayudaron a establecer redes de comercio de larga distancia entre las ciudades-estado griegas, estimulando la economía de la antigua Grecia, volviéndola una de las civilizaciones más famosas de toda la Edad Antigua. Ahora, después de esto, se tiene que tener en cuenta algo importante. Estas colonias, a pesar de que eran fundadas por polis distintas, no fue que fueran un gran imperio. Aunque sí fueron un imperio durante la época del imperio ateniense, nunca llegaron a ser todas cohesionadas como tal, siempre fueron independientes. Ahora que sabemos esto, vamos a entrar un poco en la mitología griega. Los dioses griegos más importantes eran los 12 olímpicos, así llamados por residir juntos en el monte olímpico, citados abundantemente en la Ilíada o la Odisea y la Teogonía. Entre estos dioses tenemos a Zeus, el dios del cielo y del trueno, el mayor rango y el más poderoso, hermano de Poseidón, Hades y Hera, y padre de los restantes dioses olímpicos. Después de esto tenemos a Hera, la consorte y hermana de Zeus, reina de los dioses, la diosa del matrimonio y de la fidelidad. Después de esto tenemos a Hades, señor del inframundo, Poseidón, el dios de los mares, de los océanos y de los terremotos, hermano de Zeus y de Hades. Después de esto tenemos a Ares, el dios de la guerra, la crueldad y el asesinato. Después de esto tenemos a Hermes, el dios mensajero, también de la orientación, los viajeros, los pastores, los ladrones, el consuelo y las reuniones. Está Hefesto, el dios del fuego, la fragua, el trabajo manual, los artesanos y las armas. Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Atenea, la diosa de las artes, la sabiduría, la educación y la guerra estratégica, y la protectora de la ciudad de Atenas. También tenemos a Apolo, el dios de la danza, las artes, la música, la arquería, la prudencia, la belleza masculina y la profecía. También está Artemisa, diosa de la caza, los animales, la castidad y las amazonas. Y Deméter, la diosa de la tierra, las flores y las plantas, la comida y la agricultura. Ahora veremos la filosofía. Pues la palabra filosofía fue utilizada por primera vez por Pitágoras en el siglo VI a.C., quien va mucho antes de los posteriores filósofos,
tenía un recinto dedicado a la investigación y el saber, conocido hoy como la Hermandad Pitagórica. Ahí se establecieron los fundamentos matemáticos que se utilizan hoy en día. Se realizaban estudios sobre astronomía y todo cuanta ciencia requeriera fundamento o apertura. La filosofía griega se centraba en el papel de la razón, la investigación. Esta se destacaba por hables como Sócrates, Platón o Aristóteles. Y en Tracia estaba Demócrito, considerado el padre de la física. Y hablando de física, entramos a las ciencias. En estas ciencias de la antigua Grecia se sentaron las bases de la ciencia moderna. La matemática, que es la base de todo conocimiento científico, fue cultivada por la escuela filosófica que acaudillaba a Pitágoras, destacándose tanto en geometría. Recuérdense el famoso teorema de Pitágoras que permite resolver los triángulos rectángulos, como la aritmética. Los números y las líneas ocuparon un lugar muy importante en las especulaciones. Antes del surgimiento de la medicina como ciencia, los griegos consideraban las enfermedades como un castigo divino. Y Asclepio y Apolo y sus templos a la gente enfermaba les ofrecía sacrificios, pasando ahí la noche con la esperanza de que al amanecer se hubiese curado. Muchas de las sustancias que se usaban los antiguos griegos egipcios en sus farmacopea fueron exportadas a Grecia y su influencia aumentó tras el establecimiento de una escuela de medicina griega en Alejandría, ciudad fundada por el gran Alejandro Magno en Egipto tras liberarlos del yugo del imperio persa. Y de esto es importante, debido a que después de la muerte de Alejandro Magno, Alejandría se volvió una de las ciudades más sabias de toda Grecia y de todo el mundo en esa época. Aquí los mejores científicos estudiaban y formulaban teorías sobre distintos temas. Y la ciencia griega no solo terminó ahí, también se descubrieron aparatos científicos y mecánicos muy avanzados, como una computadora que se cree que si no hubieran callado cerca de Sicilia, podría haber cambiado el curso de la historia, debido a que esta computadora se cree que se creó en Grecia y era capaz de predecir o medir en cierta forma los eclipses, entre otras cosas. Muchas gracias por su atención. Prepárense porque viene el siguiente video sobre las guerras de la antigua Grecia y también la historia de Alejandro Magno y otros grandes conquistadores griegos. Muchas gracias.